Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Loreto de la Asunción Tormo. ¿Y qué edad tienes? 21 años. ¿A qué falla perteneces? A la Plaza Doctor Collado. ¿Sector? La seu sería el Mercat. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues aproximadamente desde que tengo unos 5 añitos. ¿Y siempre has pertenecido a la misma comisión? Sí, siempre de Collado. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? En un cargo directivo como tal, pero sí que he estado colaborando con la delegación de infantiles hasta este año que he sido fallera mayor. Entonces has sido fallera mayor este año en tu comisión. ¿Y qué actos han sido inolvidables para ti en estas fallas 2018? Bueno, yo creo que sonará tópico, ¿no? Pero para mí la ofrenda fue, yo creo que el acto más intenso que viví, el más emotivo, y pese a que lo vives todos los años como fallera de a pie, para mí fue un acto con los nervios a flor de piel y muy, muy intenso, me gustó muchísimo. ¿Estudias o trabajas? Estudio, actualmente estoy estudiando el doble grado en ADE y Derecho en la Universidad de Valencia y acabo de terminar cuarto. ¿Y crees que en el caso de salir elegida podrías compaginarlo? Bueno, yo creo que sí, porque como acabo de decirte, estoy estudiando, entonces en cierto modo puedo marcar yo mis propios ritmos y no tengo que responder ante nadie de a qué dedico mi tiempo o no. Entonces yo creo que sí, en el hipotético caso podría buscar la forma. ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho el cine, me gusta mucho ahora en estos días ir a la playa, salir a correr, me gusta correr, salir a cenar, salir con mis amigas, un poco de todo. ¿Y quién te confecciona los trajes de valenciano? Pues desde hace algunos años, Carmen Asins en Les Barraques y bueno, este año también Mariana Indumentaria. ¿Y qué prefieres, siglo XVIII o siglo XIX? Bueno, yo creo que es para mí una cuestión que depende de situaciones, ¿no? Hasta este año, hacía muchos años que no me hacía ningún traje del siglo XIX, pero yo tenía claro que como fallera mayor sí que me gusta lucir un traje del siglo XIX. Y la verdad que ahora que tengo los dos y los utilizo, me gustan ambos. Y si tuvieras que escoger un color para un traje muy especial, ¿cuál sería? Yo creo que azul. ¿Y de peinado de valenciana quién te peina? Carles Ruiz. ¿Y prefieres un moño o tres? Personalmente me veo más favorecida con los 3 moños también porque es un peinado que estoy más acostumbrada a llevar, llevo muchos años llevándolo. Sí que es cierto que este año he probado a llevar el moño único y bueno, es también muy cómodo y bueno, realmente a la indumentaria puede que en determinados casos sea lo que más se ajuste. ¿Y me podrías decir un artista fallero? Pere Baena. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? Uy, pues me quedé súper sorprendida, la verdad, porque además salí la primera y me pilló un poco fuera de juego, pero muchísima ilusión, muchísimos nervios y bueno, muchísima alegría además al verme tan apoyada por mi comisión y verlos a todos tan felices. ¿Y después cómo lo celebraste? Bueno, pues nos fuimos al casal, brindamos un poquito y nos tomamos unos dulces. ¿Has sido corte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia o tienes algún familiar que lo haya sido? No, la verdad que no. ¿Y qué cualidades crees que podrían ayudarte para llegar a ser Fallera Mayor de Valencia o corte? Bueno, yo la verdad que me considero una persona bastante empática, que creo que comunica bastante bien con la gente y conecta. Además me considero muy fallera, una persona también bastante responsable y bueno, así como aliciente, pues domino bastante bien el inglés. Así que bueno, que hoy en día con los tiempos de llevar nuestra fiesta más allá, yo creo que es un aliciente a tener en cuenta. Y ahora que ya estás preseleccionada, ¿qué esperas para estos próximos días? Pues yo quiero relajarme, disfrutar, porque independientemente de lo que pase más adelante, es una experiencia única, yo creo que todo aporta. Me gustaría ser yo misma y bueno, vivir al máximo esta experiencia. Y llegados a este momento, ¿crees que tienes algo que agradecerle a alguien? Sí, bueno, claro. Tengo muchísimo que agradecerle a toda mi comisión por apoyarme tantísimo, tanto el día de la preselección como durante todo este año, hasta hacerlo tan especial. A toda mi familia, especialmente a mis padres, ¿no? por también darle todo su respaldo. Y bueno, también a mis compañeras de sector, que aunque no todas me pueden acompañar hoy, han hecho que este año sea inolvidable y han formado parte de un año mágico. Así que, bueno, un beso para todos. Bueno, pues nada, deseamos que tengas mucha suerte, que disfrutes mucho de estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena de la Puncha. Muchas gracias. Hasta luego.